El aire denso y húmedo del pequeño estudio de danza en Orriols se pegaba a la piel de Amina Diallo como una segunda naturaleza. Cada músculo de su cuerpo de 26 años vibraba con una energía ancestral, un eco de ritmos senegaleses que fusionaba con la crudeza del contemporáneo. Sus pies descalzos golpeaban el linóleo desgastado, no con violencia, sino con una urgencia narrativa, contando historias sin palabras que solo su alma entendía del todo. El espejo empañado le devolvía una imagen fragmentada, destellos de ébano líquido en movimiento, ojos cerrados en éxtasis, el afro recogido en una piña rebelde de la que escapaban algunos rizos desafiantes. Aquí, entre estas cuatro paredes que olían a sudor y sueños aplazados, Amina era invencible. Fuera, el mundo era otro cantar. Valencia, con su luz mediterránea que a veces parecía demasiado brillante, demasiado reveladora, era un tapiz de contrastes. Para Amina, nacida y criada en sus entrañas multiculturales, pero siempre consciente de su otredad, era un escenario de lucha diaria. Su madre, Fatou, con sus manos encallecidas de limpiar casas ajenas y su sonrisa inextinguible, le había enseñado el valor del home, esa mezcla de dignidad, coraje y resiliencia tan senegalesa. Su hermano mayor, Malik, ahora ingeniero en Alemania, le recordaba constantemente que su talento era un diamante. Pero los diamantes, para brillar, necesitan luz, y la luz a menudo parecía esquivarla. Las microagresiones eran el goteo constante. La dependienta que la seguía con la mirada en una tienda del centro, el asiento vacío a su lado en el autobús que tardaba más en ocuparse, los cumplidos sobre lo bien que hablas español para ser de fuera, a pesar de haber nacido allí. En el mundo de la danza, la cosa se volvía más sofisticada, más cruelmente sutil. Su físico, demasiado atlético, no lo suficientemente etéreo. Su estilo, demasiado étnico, poco universal. Su energía, demasiado salvaje, necesita ser contenida. Palabras como dagas envueltas en seda. Un martes de marzo, mientras recogía sus cosas después de dar una clase de danza para niñas en el centro cívico, una forma de arañar algunos euros y mantener viva la llama, vio el cartel. Fundación de Arte Contemporáneo Alonso. Convocatoria de becas de residencia para jóvenes creadores. El corazón le dio un vuelco. La Fundación Alonso era el Olimpo para cualquier artista emergente en Valencia, y Javier Alonso, su director, una especie de Zeus todopoderoso, un mecenas cuyas manos podían moldear carreras o destruirlas con un gesto. La beca significaba un estudio propio, financiación, visibilidad, contactos, significaba quizás una oportunidad real. Pasó las siguientes 2 semanas obsesionada. Pulió su proyecto, una pieza que exploraba la diáspora y la búsqueda de identidad a través de la danza, titulada Huellas en el agua. Grabó un vídeo de presentación en el pequeño estudio, intentando que la cámara captara no solo la técnica, sino el fuego que ardía en su interior. Lo envió con una mezcla de esperanza febril y el cinismo aprendido a base de portazos. Cuando el correo electrónico con el membrete de la Fundación Alonso llegó, casi no se atrevió a abrirlo. Estimada Cinta Diallo, nos complace comunicarle que ha sido preseleccionada para la siguiente fase. Amina gritó, un sonido gutural que asustó a las palomas de su ventana. Llamó a su madre, luego a Malik. Por primera vez en mucho tiempo, la luz de Valencia no parecía querer esquivarla, sino abrazarla. La Fundación Alonso ocupaba un antiguo palacete rehabilitado en el barrio del Carmen, un laberinto de paredes blancas impolutas, cristal y acero, donde el arte contemporáneo más vanguardista y caro se exhibía con una solemnidad casi religiosa. La Fundación Alonso ocupaba un antiguo palacete rehabilitado en el barrio del Carmen, un laberinto de paredes blancas impolutas, cristal y acero, donde el arte contemporáneo más vanguardista y caro se exhibía con una. El aire olía a limpio, a dinero y a una sutil intimidación. Amina, con sus vaqueros remendados y una camiseta colorida hecha por ella, se sintió como una nota discordante en una sinfonía perfectamente afinada. Javier Alonso la recibió en su despacho, una estancia minimalista con vistas a un jardín interior zen. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de lino color crema que gritaba discreción cara. Sus gafas de montura fina y su sonrisa afable podrían haber resultado tranquilizadoras si no fuera por la agudeza calculadora de su mirada. Amina Diallo, dijo, alargando la O de Alonso como si saboreara su propio nombre. Un placer. Tu vídeo nos intrigó. Tienes una frescura, una autenticidad exótica, diría yo. Amina sintió una punzada. Exótica. La palabra de siempre, la que la definía y la encasillaba.
Intentó sonreír. Gracias, señor Alonso. Es un honor estar aquí. La audición fue breve, unos movimientos improvisados. Javier la observaba con la cabeza ladeada, como un entomólogo ante un espécimen raro. Interesante, murmuró. Muy visceral. Hay potencial, sin duda. Un diamante en bruto que necesita ser pulido, claro está. Hizo una pausa, sus ojos grises fijos en ella. ¿De dónde sacas esa energía? Tus raíces, supongo. ¿África? Amina asintió, sintiéndose reducida a una etiqueta geográfica. Sí, mi herencia senegalesa es una gran inspiración, pero también me he formado en... Sí, por supuesto, la interrumpió él con un gesto vago de la mano. Lo importante es la materia prima, y tú la tienes. Salió de la fundación con la noticia de que había pasado a la siguiente fase, desarrollar un proyecto específico durante un mes, bajo la mentoría directa de Javier Alonso. La beca parecía al alcance de su mano, pero la palabra exótica y la forma en que había diseccionado su materia prima le dejaron un regusto amargo, una sombra de duda que se esforzó por ignorar. El sol del Carmen, al salir, le pareció de repente un poco menos cálido. Los primeros días en la fundación fueron una mezcla embriagadora de emoción y desasosiego. Le asignaron un estudio amplio y luminoso, un lujo comparado con el cuartucho de Orriols. Conoció a Sofía, otra aspirante a la beca, una bailarina de ballet contemporáneo, rubia, etérea y con la seguridad tranquila de quien siempre ha pertenecido. Sofía fue amable, genuinamente curiosa por el estilo de Amina, y pronto establecieron una camaradería cautelosa. Javier Alonso al principio jugó su papel de mentor a la perfección. Le proporcionaba artículos, vídeos, la invitaba a charlas exclusivas. Pero sus comentarios sobre el trabajo de Amina empezaron a teñirse de una insistencia particular. Amina, querida, esa secuencia es muy tribal. Entiendo la intención, pero el público europeo busca algo más universal, ¿comprendes? O la música africana es fascinante, por supuesto, pero para esta pieza ¿no crees que algo de electrónica minimalista le daría un toque más sofisticado? Amina intentaba defender su visión, explicar que la universalidad no significaba homogeneidad, que sus raíces eran parte integral de su lenguaje artístico. Javier escuchaba con una paciencia condescendiente para luego volver a la carga con sus sugerencias. Un día, mientras ensayaba una secuencia que incluía movimientos de sabar, la danza tradicional senegalesa, Javier la detuvo. Esa cadera, Amina, es muy pronunciada. Entiendo que en vuestra cultura... Y dejó la frase flotando, cargada de implicaciones. Amina sintió la sangre subirle al rostro. En mi cultura, la cadera es un centro de energía, de expresión, replicó con una calma forzada. Javier sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto, querida. Pero aquí estamos creando alta cultura. Hay que saber filtrar, refinar. Empezó a sentirse como una planta exótica que Javier quería podar y trasplantar a una maceta de diseño, arrancándole las raíces en el proceso. La ropa que llevaba, sus coloridos turbantes africanos que a veces usaba para recoger su afro, todo era objeto de escrutinio. Quizás algo más neutro, más chic parisino, te ayudaría a proyectar una imagen más profesional, le sugirió una vez. En sus escapadas a su barrio, a la pequeña tetería donde se reunía con Mateo, el músico callejero de origen ecuatoriano que se había convertido en su confidente, Amina desahogaba su frustración. Mateo, con su guitarra a cuestas y su mirada llena de una vieja sabiduría, la escuchaba con atención. «Ese tipo es un vampiro de almas, Amina», le dijo un día, después de que ella le contara el último consejo de Javier. «Se alimenta de la originalidad de otros y la vende como suya. No dejes que te vacíe». «Pero necesito esta beca, Mateo», suspiró Amina. «Es mi única oportunidad». «¿A qué precio?», replicó él suavemente. «A precio de dejar de ser tú». La presión de Javier aumentó. Comenzó a pedirle que ensayara hasta tarde, a criticar su falta de disciplina si ella intentaba poner límites. Un día, Amina le mostró una coreografía casi terminada, Huellas en el agua, una pieza intensamente personal sobre la memoria, la pérdida y la resiliencia de la diáspora. Javier se mostró extrañamente entusiasmado. «Magnífico, Amina. Crudo, poderoso. Tengo algunas ideas para redondearlo», dijo. Al día siguiente le presentó una versión revisada. La estructura era la misma, pero había introducido fragmentos de música electrónica que no encajaban, movimientos que diluían la fuerza original y, lo peor de todo, una nueva narrativa que convertía la pieza en una especie de lamento exótico, despojándola de su rabia y su orgullo.
La estructura era la misma, pero había introducido fragmentos de música electrónica que no encajaban, movimientos que diluían la fuerza original y, lo peor de todo, una nueva narrativa que convertía la pieza en una especie de lamento exótico, despojándola de su rabia. Lo presentaremos como una co-creación, anunció Javier con una sonrisa satisfecha. Fundación Alonso presenta Huellas en el agua, una obra de Javier Alonso y Amina Diallo. Suena bien, ¿verdad? Te abrirá muchas puertas. Amina lo miró, sintiendo un frío glacial en el estómago. No era una sugerencia, era una orden. El nombre de él primero. Su obra, desfigurada. Pero esta no es mi pieza, susurró. Javier alzó una ceja. Es nuestra pieza ahora, querida. Y es mucho mejor. Aprende a ser agradecida. Así funciona el mundo del arte si quieres llegar a la cima. Esa noche Amina no pudo dormir. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza como un eco burlón. Nuestra pieza. Sentía como si le hubieran robado algo más que una coreografía. Le habían intentado robar su voz, su historia. Lloró de rabia, de impotencia. Pensó en abandonar, en mandarlo todo al diablo. ¿Pero qué sería de sus sueños entonces? Volver a la precariedad, a las clases mal pagadas, a las audiciones donde siempre era demasiado algo. Al amanecer tomó una decisión. Se miró al espejo, a sus ojos hinchados, a su afro que parecía haber perdido parte de su volumen desafiante. No iba a rendirse, pero tampoco iba a venderse. Si caía, caería siendo ella misma. Habló con Sofía. Al principio la bailarina rubia pareció escéptica, incómoda. Javier siempre había sido tan encantador con ella. Pero Amina le contó los detalles, las frases exactas, la manipulación constante. Vio cómo la expresión de Sofía cambiaba, cómo la incredulidad daba paso a una comprensión horrorizada. Amina, no es la primera vez, confesó Sofía en voz baja. Hay rumores sobre otras artistas jóvenes, especialmente mujeres racializadas. Nunca quise creerlos. Le temblaba la voz. Lo siento mucho. Cuenta conmigo para lo que necesites. El apoyo de Sofía, aunque tímido, fue un bálsamo. Luego fue a ver a Mateo. Le contó todo, sin omitir su propia desesperación. Mateo no dijo nada durante un largo rato. Luego cogió su guitarra y tocó unos acordes melancólicos que se transformaron en una melodía de lucha. Tu arte es tu verdad, Amina, dijo finalmente. Y tu verdad es poderosa. No dejes que un pijo con traje te la arrebate. Si te presentas, preséntate con tu alma desnuda. Que vean quién eres de verdad. Amina sintió una nueva fuerza crecer en su interior. Pasó los días siguientes rehaciendo Huellas en el agua, pero no la versión de Javier, sino la suya, más intensa, más honesta que nunca. Incorporó cada gramo de su dolor, de su rabia, de su orgullo herido. Su danza se convirtió en un grito, en una afirmación. El día de la presentación final, el gran salón de actos de la Fundación Alonso estaba lleno de un público selecto. Críticos de arte, galeristas, otros mecenas y el jurado presidido, cómo no, por Javier Alonso, quien sonreía con la suficiencia de un emperador. Amina, en la penumbra del backstage, sentía el corazón como un tambor de guerra. Llevaba un sencillo vestido de algodón crudo, su afro libre y majestuoso. No llevaba maquillaje, solo la determinación grabada en sus facciones. Cuando la llamaron, caminó hacia el centro del escenario. Las luces la cegaron por un instante. Vio la primera fila, Javier, con su sonrisa condescendiente, Sofía, que le dedicó un casi imperceptible asentimiento de ánimo, y en un rincón Mateo, que había conseguido colarse con su móvil preparado. Sonó la música. No la electrónica insípida de Javier, sino una percusión senegalesa profunda, mezclada con los acordes melancólicos de un cora. Y Amina bailó. Bailó la historia de sus ancestros, la travesía del océano, la lucha por la supervivencia en tierra extraña. Bailó la alegría y el dolor de ser una mujer negra en un mundo que a menudo preferiría que fuera invisible o un adorno exótico. Sus movimientos eran a la vez fluidos y quebrados, llenos de una gracia feroz. Había rabia en sus giros, orgullo en la forma en que su cuerpo ocupaba el espacio, vulnerabilidad en sus momentos de quietud. No era una súplica, era una declaración. Mientras bailaba, imágenes se proyectaban discretamente en el fondo, casi como sombras. Un mapa de África, olas rompiendo, rostros anónimos y al final, muy brevemente, la palabra voz en varios idiomas, incluyendo el wolof. Terminó en el suelo jadeante, el cuerpo temblando, la mirada fija en un punto invisible más allá del público. Un silencio denso, casi palpable, llenó la sala. Luego un aplauso tímido que fue creciendo. Javier Alonso se levantó lentamente. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de fría furia.
Cogió el micrófono. «Gracias, Amina, por esa interpretación», dijo arrastrando la última palabra con desdén. «Ciertamente personal, aunque quizás un poco alejada de la propuesta original que habíamos trabajado tan diligentemente. Demuestra una gran pasión, sin duda. Pero el arte, querida, también requiere disciplina, entendimiento del contexto y una cierta madurez para aceptar la guía experta». Su voz era seda envenenada. A veces la originalidad mal entendida puede rozar la autoindulgencia. Intentaba humillarla, desarmarla frente a todos, pero Amina ya no sentía miedo. Lo miró directamente a los ojos y en su mirada no había desafío, sino una calma firme. En ese momento, desde el público, Sofía se puso de pie y comenzó a aplaudir con fuerza, mirando directamente a Amina. Mateo, desde su rincón, también aplaudía, su móvil aún grabando la escena, enfocando ahora la cara desencajada de Javier. Otros pocos contagiados se unieron al aplauso, un contrapunto a la tensión creada por el director. El jurado intercambiaba miradas incómodas. La atmósfera era eléctrica. Amina no ganó la beca. El comunicado oficial, días después, habló de propuestas más alineadas con los objetivos de la fundación. Era la venganza de Javier, predecible. Se sintió agotada, con un vacío momentáneo, pero no derrotada. La liberación que había sentido al bailar su verdad en aquel escenario era un premio mucho mayor. Lo que no esperaba fueron las réplicas del terremoto. El vídeo que Mateo había grabado, especialmente el discurso displicente de Javier y los aplausos de apoyo a Amina, comenzó a circular por pequeños círculos artísticos alternativos de Valencia, luego por blogs de danza y activismo cultural. Alguien lo subtituló: «La historia de la bailarina exótica», que se negó a ser pulida por el gran mecenas, empezó a conocerse. Un periodista de un diario digital local, especializado en cultura y con una vena crítica, contactó a Amina. Al principio dudó, exponerse más, revivirlo todo, pero recordó la mirada de Sofía, el apoyo de Mateo, la sensación de su propia danza liberada. Y habló. Con cuidado, sin caer en la difamación, pero contando su experiencia, la presión, la manipulación, el intento de apropiación. La Fundación Alonso tuvo que emitir un comunicado negando cualquier malentendido, pero el daño a la imagen de Javier ya estaba hecho. Un par de patrocinadores importantes, sensibles a la publicidad negativa en tiempos de mayor conciencia social, anunciaron revisiones de sus colaboraciones. Se rumoreó que la próxima convocatoria de becas incluiría un comité de evaluación más diverso y criterios más transparentes. Pequeñas grietas en el muro de la autocomplacencia. Para Amina, se abrieron puertas inesperadas. Una pequeña galería de arte en Ruzafa, dirigida por una mujer que había leído el artículo, la invitó a presentar su pieza Huellas en el agua como parte de una exposición sobre artistas emergentes y resistencia cultural. Un festival de danza alternativa en Barcelona la contactó. Ya no era solo la chica que no ganó la beca de Alonso, sino Amina Diallo, la bailarina con una voz. Junto a Sofía, que había decidido tomar distancia de la Fundación Alonso, y Mateo, comenzaron a soñar con algo propio. Un colectivo, un espacio seguro donde artistas de diversos orígenes pudieran crear sin tener que pedir permiso para ser ellos mismos, sin que su identidad fuera un disfraz exótico o una tara a corregir. Lo llamaron Raíces Libres. Una tarde, meses después, Amina estaba en el nuevo local alquilado del colectivo, un antiguo taller en el Cabanyal que estaban rehabilitando con más ilusión que dinero. El olor a pintura fresca se mezclaba con el salitre del mar cercano. Miró a su alrededor. Sofía ensayaba unos pasos, Mateo afinaba una guitarra, otros jóvenes artistas pintaban un mural en la pared. La luz de Valencia, que tantas veces le había parecido hostil, entraba a raudales por los ventanales.